Paz y abundancia de bendiciones les enviamos desde Nexer Institute. Que la gloria del eterno Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob repose abundantemente sobre sus vidas y familia. Bienvenidos una vez más a esta enseñanza semanal de la Torá. Hoy le hemos colocado por título Código de Origen y está fundamentado en la parashá o porción de la Torá que corresponde a esta semana. Va desde el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis hasta el capítulo 6, versículo 8. Recuerda que Génesis en hebreo es Bereshit, por eso la parashá lleva este nombre. Pero esa enseñanza es especial porque más que ser muy técnicos y muy teológicos en explicar la parashá, queremos extraer su contenido de acuerdo a cómo somos dirigidos por el Espíritu de Elohim para esto. Vamos a ver en el capítulo 1 la soberanía de Elohim, el misterio del Mesías, cómo el Eterno le prepara una casa al hombre, la creación, la secuencia en días, las unidades de separación son días, todo el cronograma, cómo el Eterno determina crear al hombre a su imagen y semejanza y cómo lo bendijo, lo habilitó para cumplir con sus funciones. En el capítulo 2 vamos a ver cómo el Eterno, el detalle de cómo lo forma al hombre del polvo de la tierra y lo coloca en el huerto del Edén para que lo labrara, lo trabajara, y cómo la ubicación acá del huerto del Edén. Y también cómo le entrega el primer mandamiento el Eterno al hombre. También vemos que el Eterno saca de su costado, y formó una ayuda idónea a una compañera para Adán. Y vino a ser su esposa. Ahí surge el mandamiento que hará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. En el capítulo 3 vamos a leer la catástrofe de la caída. En el capítulo 4 vamos a ver la catástrofe de la maldad humana ya expresada cuando Caín mata a Abel, su hermano, y vemos la descendencia de Caín. Y el capítulo 6 vemos como esta maldad que se expresó al principio de la caída, porque el hombre no fue diseñado para el pecado, se llena toda la tierra al extremo tal que todo se corrompe, y el Eterno determina el borrar, el desarraigar todo hombre de la faz de la tierra. Pero había un hombre que consiguió gracia delante de Elohim, y el Eterno le entregó a este hombre la misión, como veremos en la próxima parashá, de habilitar una solución para que la humanidad pasara a la fase siguiente después de esta catástrofe. Ahora, nosotros vamos a ver en este resumen de lo que vamos a revisar. Ahora, vámonos al capítulo 1. En el capítulo 1 miramos que dice en hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim, que creó Shamayim, los cielos. No un cielo, sino los cielos. Todo esto tiene implícito el misterio, el nivel misterio. Y cuando hablamos de nivel misterio no estamos hablando de cábala, lo aclaramos de forma muy determinante en cada enseñanza. La cábala es una religión extraña a la Torá, aunque hable de Torá. ¿Okay? Aunque hable de Torá, no es una religión de Torá, si quiere llamarlo religión. Una religión extraña. Es una religión incluso anti-Israel.
es una religión antipropósito y una religión antirredención. ¿Okay? Cada quien toma sus determinaciones. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición se oyere los mandamientos del Eterno tu Elohim que yo te ordeno hoy. Y la maldición, si no oyere 11, 26, 27 de Deuteronomio. Y si no oyere si no oyeres los mandamientos del Eterno tu Elohim que yo te ordeno hoy, te fueres en pos de dioses ajenos que tus padres no conocieron. Estamos hablando de la filosofía griega y del gnosticismo, en el cual está fundamentado la cábala. La doctrina de Sefirot es pura filosofía griega y se le puso pintura hebrea, pintura judía así por encima, y se le vistió de algo judío, pero no tiene que ver con nada judío. Si quieres llamarlo judío, judío en relación a la Torah, porque judío viene de la palabra Yehuda, y Yehuda significa adorador. ¿Sí? Entonces, un verdadero adorador es aquel que, conociendo al Elohim del Israel original, se apega a sus mandamientos, le obedece y le da gloria. Okay. Dicho esto, hay un misterio en Génesis 1. Primero, porque habla de que todo fue creado en el Reshit, en el principio. Colosenses 1:15 habla de Yeshua como la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, y dice el versículo 16 que en él fueron creadas todas las cosas. Y luego el versículo 18 dice que Yeshua es el Reshit, en griego arjé. Entonces, puesto en perspectiva, para ser puntual, el Eterno creó en el Mesías. Recuerda que Mesías no es nombre, Mesías es título. Y un título que involucra ser el rey delegado por Elohim para un sistema. Este sistema es el reino de Elohim. En el principio, en el Reshit, Elohim creó todas las cosas. ¿Para qué? Para ser gobernadas por el Mesías. Creó los cielos visibles y los cielos invisibles. Recuerde lo que dice Isaías 55, 8 en adelante, porque tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos, porque cuanto son más altos mis pensamientos que tus pensamientos, cuanto son más altos los cielos que la tierra, son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces, el Eterno expresa su grandeza mediante lo creado. El salmista dijo en Salmo 8, cuando veo el cielo obra tus manos y todo lo que tú hiciste, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que de él tengas memoria. El Eterno expresa su grandeza a través de la creación, pero como nuestra mente se minimizó, necesitamos mirar lo creado para entender que hay un creador. Muchas personas, disculpe que estoy centrando aquí la cámara, okay. Muchas personas que cuestionan al creador tratan de aferrarse de la grandeza, de la intelectualidad del hombre y todo lo demás, pero es insensato. No voy a entrar aquí en muchos detalles, pero es insensato pensar que usted vaya a un mall, un centro comercial, como los malls de la Florida o parte de Europa, muchas naciones, incluso Sudamérica, y usted piense que todo ese sistema congruente que involucra cálculo, involucra recursos, involucra una construcción dentro de un programa, involucra no solo eso, sino una razón de ser de esa edificación, se haya construido por sí solo. Por favor, cuando usted ve la coherencia de la creación, se da cuenta de que hay un creador. Simple. Muy bien. Y luego vemos la secuencia de la creación. Cómo el Eterno fue paso a paso creando cada uno de los elementos de la creación. Nos lo fue describiendo y hay profundidad científica detrás de eso. La luz, el día y la noche, separación del firmamento, segundo día, la separación de los secos de las aguas, tercer día, vamos a ver, las lumbreras, ¿ok? Para las estaciones, para los días, para los años. Día cuarto. Luego, las criaturas que se mueven
en las aguas y que vuelan por el firmamento. Quinto día. Y el sexto día los animales terrestres y el hombre. Y allí vemos cómo el hombre fue diseñado a imagen y semejanza de Elohim. Y luego en el versículo 28 el Eterno lo habilitó con una bendición. Le bendijo. Y le dijo en el versículo 29, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, que da semilla, os será para comer. Y entonces allí también entendemos algo, que el Eterno diseñó la creación de manera tal que la semilla produce un árbol según su género, incluyendo al hombre. El hombre engendra al hombre entendiendo de que se une a su mujer, como lo vamos a ver en el capítulo 2. Y luego, y de una semilla, que es ese cruce genético que hay entre los elementos sexuales masculinos y femeninos en el útero, que sería como la tierra de la mujer, se forma esa semilla. Y luego esa semilla pasa a ser el equivalente a un árbol en la creación, ¿no? En el mundo vegetal. Pasa a ser un bebito, se convierte en un niño, adolescente, adulto, anciano. Es algo maravilloso. Así que el Eterno diseñó todo para que tuviera continuidad en la creación. El árbol produce frutos que llevan una semilla. ¿Para qué? La semilla para que haya continuidad. Sigan habiendo más árboles según su género. De la misma manera el hombre. Entonces, el Eterno en el capítulo 2 nos enseña cómo creó al hombre y cómo lo planta en el huerto del Edén. Y aquí lo destacable es en el versículo 7, cómo lo Yaxar, lo formó. Yaxar es la palabra, del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. Voy a ser contundente, lo he explicado ya en otras ocasiones. La parte intangible del hombre es divina. Así que el hombre fue creado como portador de la esencia divina, pero eso no hace al hombre un Dios, como algunas doctrinas esotéricas pretenden plantear. Dice, no, el hombre es Dios. Dios, ni cerca. El hecho de que el hombre tenga un aliento divino no lo hace un Dios. Y esto nos permite entender que los seres que Elohim creó son de origen divino, pero no por eso son dioses. Lo dice la Escritura, los ángeles. Y Yeshua, el Rashi, Colosenses 1:18, es divino. Y ya lo vamos a explicar. Pero no por eso Yeshua es un Dios. Que aunque hay una profunda controversia, recuerden que viene una controversia del misterio de la doctrina de la Trinidad, que es diferente al misterio de la divinidad. Hay que entender, y cuando digo Yeshua no es un Dios, el Dios que sustituye a Elohim, como lo trata de plantear la doctrina de la Trinidad. No. Yeshua es parte del misterio de la divinidad. Es la imagen del Elohim invisible. Es el Mesías enviado por Elohim. Su alma, en vez de ser el Nismakayim, el aliento divino, fue el Dabar. El Dabar habitó con Elohim desde el principio. El Dabar, la misma esencia de Elohim tiene. Como su alma y la mía tienen la esencia de Elohim, pero a nivel inferior. Pero en el caso de Yeshua, el Dabar, que de acuerdo a lo que nos narra la Escritura, en ese misterio fue agente de la creación. El Eterno lo colocó en un cuerpo humano para que viniera a ser un hombre llamado Yeshua. Y luego resucitó después de la muerte de Yeshua a este hijo de Elohim, a Yeshua, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Así lo diseñó Elohim. Y ese es el misterio del Mesías, y el Mesías como parte del misterio de la divinidad. Eso es lo que dice la Biblia, lo que digo yo, y lo que dice la doctrina de la Trinidad, es lo que dice la doctrina de la divinidad. Así fue establecido y lo vemos acá. Y no solo eso, Yeshua no fue solo diseñado o expresado para ser
la imagen del Elohim invisible, porque su cuerpo es el portador del Dabar divino y no es nada ajeno. El tabernáculo fue el portador de la gloria divina, sino que también el Eterno le asignó a Yeshua la plenitud de su gloria para que fuera investido con la autoridad no solo de restaurar, sino de gobernar toda su creación para entregársela de vuelta. Esto lo dice 1 Corintios capítulo 15. Esto lo dice Isaías 11. No lo estoy inventando yo. Miren la escritura. Que nuestra mente fue afectada, incluso todo el mundo occidental, fue afectado por la influencia de la doctrina de la que fue diseñada para divinizar a María en la mente cristiana tradicional romana. ¿Okay? Fue creada para eso. Pero en realidad lo que la Biblia dice es que Yeshua, portador del verbo divino, que habitaba con el Padre desde la eternidad, luego le fue asignada la plenitud de la gloria por la misión de restaurar la creación y presentarla delante del Padre glorificado, y está sentado a la diestra del Padre por encima de ángeles, principados, potestades y de toda la creación. Ese es el misterio del Mesías. El hombre entonces tiene un alma divina. Sí, pero en el principio también fue diseñado, como ya lo hemos explicado tantas veces, para ser portador de la gloria divina. Y aquí viene el problema del pecado que va para el capítulo 3. Antes de esto, recalcar que el hombre entonces, la mujer fue sacada de su costilla, de su costado, dice costilla, dice costado, y se ordenó que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer para que los dos sean un ejad, sean una unidad, una sola carne. ¿Por qué? Porque cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente, literalmente se hacen uno. El ADN del hombre se impregna dentro de la mujer a través de su líquido seminal. Está comprobado hoy científicamente. Por eso es un problema grave cuando una mujer fuera de pacto se une a un varón, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, violenta el mandamiento original y está generando una destrucción terrible para su vida y una destrucción terrible para la vida de la persona a la que se une, pero por ignorancia y por su maldad, el hombre ha hecho esto. Capítulo 3. Vamos a ver entonces la catástrofe de la caída. En esta catástrofe de la caída, ¿por qué es tan terrible? Porque el hombre es terrible porque el hombre queda atrapado bajo el dominio de un ser malévolo llamado Hasatán. El Eterno lo anule y lo reprenda en esta hora. El problema es grave, pero primero voy a esto. Capítulo 3 comienza diciendo que la serpiente era la más astuta de todos los animales del huerto. Y por supuesto, esto está codificado porque, ¿qué ocurre? Como de entre la creación de Elohim y cuando la misma escritura nos enseña que Elohim vio todo lo que había hecho y dijo que era bueno en grande manera, como dentro de la creación de Elohim se levanta un animal repentinamente, sin ningún tipo de causa, y determina ir a engañar a Java. ¿Cómo? ¿Cómo esto puede ocurrir? Génesis 1:31 dice, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en grande manera, y fue a las 3 de la mañana, el sexto día. De paso, antes de pasar acá, no nombramos que en el capítulo 2, el Eterno comienza con el establecimiento de la institución del Shabbat. El Shabbat es una institución que el Eterno colocó allí para que el hombre lo guarde.
independientemente de su nacionalidad. La obediencia a los mandamientos no tiene nacionalidad. Y usted dirá, pero ¿cómo lo obedece a los mandamientos? Bueno, es un tema del cual hemos hablado y vamos a seguir hablando. Pero el mismo Salomón, el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, dice, teme Elohim y guarda sus mandamientos, que esto es lo que le corresponde hacer, lo que le corresponde a todo hombre. El temer a Elohim y guardar sus mandamientos es lo que el Eterno le ordenó a todo hombre. Cuando usted va revisando los mandamientos fuera de toda religión, usted se va dando cuenta, va entendiendo qué es lo que tiene que hacer. ¿Ve? Entonces, el Shabbat es un mandamiento universal que nos somete a la obediencia de Elohim. Y cuando uso la palabra someter no es en el sentido esclavizante, porque dice la Escritura, el Salmo 119, andaré en libertad. ¿Por qué? Porque guardé tus mandamientos. Los mandamientos de Elohim, los mandamientos de Elohim, de acuerdo a lo que dice la misma palabra, libera, no esclaviza en lo absoluto. Entonces, cuando usted se somete a los mandamientos, usted es libre. El Shabbat le fue dado al hombre para reconocer la grandeza del Eterno como creador. Por eso en el mandamiento dice, porque en 6 días creó el Eterno los cielos y la tierra y todo cuanto hay en ellos. Creó el Eterno los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. El Shabbat lo creó el Eterno para la humanidad. Lamentablemente, como la humanidad le dio la espalda, y luego él levantó a través de su siervo Abraham, su descendencia, un pueblo llamado Israel, Israel original, y le entregó los mandamientos, pero no solo que le entregó los mandamientos para que se los enseñara a la humanidad. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Ok, capítulo 3 entonces, volvemos. Si todo lo que dice el versículo 31 del capítulo 1, lo que el Eterno hizo es bueno, ¿cómo se levanta repentinamente una serpiente, se vuelve loca y determina ponerle tropiezo al funcionamiento de la creación de Elohim? Haciendo caer a Java. Por favor, no se puede ser tan profundamente. Y usted dirá, bueno, pero si yo conozco qué fue lo que pasó allí. Bueno, esto se lo comento porque el judaísmo actual, que no es igual que el judaísmo del primer siglo, que no es igual que el judaísmo del quinto siglo, que no es igual al judaísmo del siglo VIII, como el cristianismo no es igual al cristianismo del segundo siglo, porque en el primer siglo el cristianismo no existía, como no existía el judaísmo antes de la deportación babilónica, el 586, no existía el judaísmo, existía la fe de los hijos de Israel, pero no existía el judaísmo. El cristianismo no es igual del segundo siglo, ni el del quinto siglo, ni el séptimo siglo, ni el cristianismo preniceo al postniceo. Es igual. El judaísmo del día de hoy ha generado una influencia incluso dentro del protestantismo y se ha buscado minimizar la lesiva acción de Satán dentro del plan de Elohim. Y comienza con esto de que la serpiente, se centra el asunto de la serpiente. Quien habilita a la serpiente es Satán. Ahora, dicho esto, que se inventó el judaísmo. El judaísmo a través de la Cábala, esa religión que se extraña a Israel, se inventó que Satán es un fiscal, sencillamente basándose en Job capítulo 1,
entre otros textos, de que es un fiscal que sencillamente fue diseñado como acusador y para inducir al hombre, presionarlo y ponerlo a prueba para que el hombre crezca en su. Es una cosa profundamente perversa, a mi manera de verlo, y eso lo dejo a usted también para análisis, porque se pretende minimizar la acción de este ser malévolo que ha causado una devastación. Y el aceptar esto del judaísmo es el ver al Eterno como una persona, guárdenos Elohim de esto, como un Elohim, como un Dios que está jugando con su creación. Y Elohim no está jugando con su creación. Nada más lejos de la verdad, esto es blasfemia. A Satán provocó, habilitándose a través de la serpiente, la caída del ser humano. Y aquí es donde viene lo grave. Lo grave es que el hombre cae bajo el dominio de Satán. ¿Y dónde dice eso? En Colosenses capítulo 1, 13. El hombre, entre otros textos, el hombre cae bajo el dominio de Satán. Y el pecado se radica como naturaleza dentro del hombre por su desobediencia. Y la Nishmat Hayim, la naturaleza divina que el Eterno colocó en el hombre, queda atrapada dentro del cuerpo de un hombre pecador. Es un asunto grave. Por esto la profundidad de la redención y la necesidad ineludible de habilitar el plan de redención que el Eterno ya había preparado, según nos dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. La importancia del plan de redención para el Eterno rescatar a la humanidad de esta controversia existencial en la cual vive el hombre, de tener un alma divina, de tener una mente contaminada, de tener un cuerpo doblegado por el pecado y de estar gobernado por el reino de las tinieblas en contraposición a su diseño y propósito original. Ahora en el capítulo 4, bueno, vemos allí también, termina el capítulo 3 con las maldiciones, nos enseña algo que es esencial, que la maldición es consecuencia del pecado y que la maldición es un poder destructivo especializado que opera para degenerar, para desnaturalizar, para acabar el funcionamiento de la creación y para cortar la existencia de los elementos de la creación y del hombre antes de que se formen sus vidas. En este caso, las tres grandes maldiciones vinieron sobre la tierra, las cuatro: la mujer, el hombre y la serpiente. Vinieron estas cuatro maldiciones. Y ya usted las puede leer allí en todo el capítulo 3, pero vemos allí algo que quiero extraer, de que la miseria, el tener que trabajar arduamente para poder obtener el pan de cada día, es una maldición. Así que la pobreza y todo lo que se le asocia a la derrota, la escasez, etcétera, son una maldición. Y alguien podrá decir, bueno, pero es que esto es una fábula bíblica. ¿Por qué a la mujer le duele? ¿Por qué tiene que doler a la mujer cuando va a parir? Porque así lo estableció el Eterno, para que recordemos cuál fue nuestra falta y escapemos de las consecuencias de este pecado, que ha sido llamado original por la Iglesia Católica, sí, pero es un pecado original. En el capítulo 4 vemos la genealogía de cómo Caín mata a Abel, y ahí lo que vemos es la expresión de cómo esta maldad original lleva al hombre a convertirse en enemigo del hombre y a convertirse en enemigo de la creación misma. Y también habla de la descendencia de Abel, y también habla de cómo el Eterno le da un hijo a Adán y a Java, Set, para sustituir a Abel. Y conoció de nuevo a Adán, a su esposa, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Elohim
porque Elohim, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora, esto nos deja claro algo, que a partir del momento de la caída y hasta el día de hoy, lo narra la Biblia, el mundo, la humanidad está dividida en dos grupos de personas. Los Rashaim, los malvados, Caín, no descendencia de Caín, sino como Caín, y los Sadikim, los justos, Abel. ¿Y quiénes son los justos? Los que cumplen los mandamientos de Dios. Pero yo creía que los justos eran los que obedecían a Yeshua. Un mandamiento de la Torah dice que cuando apareciera el profeta Moshe, debíamos seguirlo. Y ese profeta es Yeshua. Así que si alguien no está obedeciendo a Yeshua, está desobedeciendo la Torah en su esencia. Entonces tenemos la línea de los Sadikim y la línea de los Rashaim. Y el libro de los Proverbios nos habla suficientemente de esto. Léalo y se dará cuenta qué es cómo se comporta el Rasha, el malvado, cómo se comporta el Sadik. Compórtese usted como el de los Sadikim. No emule la línea de los Rashaim. El capítulo 5 nos deja algo sumamente importante. ¿De qué nos habla el capítulo 5? Las genealogías. Aquí nosotros vemos la genealogía de Adán. Vemos la genealogía de Adán. ¿Hasta dónde? Desde Adán hasta Noah. Dice aquí en el capítulo 5 y el versículo 25. Y vivió Matusalén 187 años. Y engendró Lemec. Y vivió Matusalén desde que engendró Lemec 682 años, engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Metuselá 969 años y murió. Y vivió Lemec 182 años, engendró un hijo. Y llamó su nombre Noah, descanso, diciendo: este nos aliviará de todas nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Eterno maldijo. Y vivió Lemec después de que engendró a Noah 595 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lemec 667 años y murió. Y siendo Noah de 500 años, engendró a Shem, Ham y Jefet, que vendrían a ser la humanidad siguiente. Ahora, ¿por qué se toma el Eterno el detalle de delinear los tiempos que hubo entre uno y otro de los descendientes de Adán? Bueno, se lo voy a explicar para que nosotros tuviéramos registro del tiempo de la creación. Cuando nosotros revisamos partiendo de las genealogías de Adán, nos vamos a dar cuenta que si sumamos desde Génesis 5:3 al 29, hay 1056 años hasta que Lemec engendró a Noah. Y luego Noah tiene 600 años al comenzar el diluvio, según Génesis 7:11. Y esto nos da 1656 años. Entonces, cuando vamos sumando la edad de cada padre cuando nace su hijo, y por último, sumamos la edad de Noah, el diluvio. Ahora, Matusalén nace en el año 687, vivió 969 años. Si sumamos, nos damos cuenta de que Matusalén murió el mismo año del diluvio. 2 años después del diluvio, Shem, ya esto, 2 años después del diluvio, Shem engendra a Arfaxad. Según Génesis 11, 10 al 24. Sumamos 220 años para totalizar 1878. Luego, sumamos hasta la muerte de Terah 205 años, Génesis 11:32, para 282.083 años. Luego, el año que Abraham sale de Harán, cuando Génesis 12:4 tenía 75 años, Abraham tenía 85 años cuando el Eterno hizo un pacto de entregarle la tierra, Génesis 15. Entonces, allí sumamos 10 años más, 2093 años. Y ahora vemos que de acuerdo a Gálatas, capítulo 3, versículos 16 al 17, y Éxodo 12:40, transcurren 430 años desde el pacto del Eterno con Abraham hasta la salida de los hijos de Israel de Sinaí. Son 2523 años que sumamos. Tal vez estoy yendo muy rápido, pero después usted lo revisa con calma.
Primera de Reyes 6.1 muestra que desde el éxodo de Israel, desde Egipto hasta el año cuarto del reinado de Shlomo, transcurren 480 años. Y esto nos da un total de 3003 años desde Adán. La mayoría de los historiadores coinciden que el cuarto año del reinado de Salomón es el 966 y el reino del 970 al 930 antes del Mesías. Entonces, para llegar a nuestro año cero, sumamos 966 años, allí tenemos 3969 años hasta el año cero. Luego, entendemos que, según la Primera de Reyes 6.1, en el año 480, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón, entonces, han transcurrido hasta el año cero 3.969 años. Muy bien. Ahora, cuando sumamos desde el año cero, le sumamos 2025 años, entonces tenemos 5.995 años. ¿Por qué digo 5.995 años? Porque recuerden, si usted lo suma, 3.969 más 2025, nos da 5.994, pero hasta el mes de abril, hasta la celebración de Pascua, cuando comience un nuevo año. Nosotros estamos transcurriendo ya en el 5.995. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque según el Salmo 94, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. En la escala de la creación, nosotros estamos en el sexto día, en la escala de 1000 años. Y entonces, ¿qué ocurre? Que deben transcurrir 6 días y luego un Shabbat. Esto quiere decir que la creación debe durar 6 días proféticos a un Shabbat, que es el milenio, y luego la eternidad. Ahora, fíjense lo siguiente. Es muy interesante que el Imperio Romano Global tenga establecido un programa que al día de hoy le ha llamado Agenda 2030, en el cual ellos para el año 2030 deben tener alcanzados ciertos objetivos para que una gobernanza global a través de una alianza de naciones, entre comillas, alianza de naciones, haya alcanzado los objetivos para tener una humanidad globalizada, nivelada y mejor. Este es su discurso. Okay, no voy a entrar en detalle. Usted ya sabe lo que está pasando. Para el año 2030, si usted le suma 5.995, le suma 5 años, le va a dar para el año 2030. Estamos en el 2025. Le suma 5 años, da 6.000 años. Esto quiere decir que los 6.000 años se deberían cumplir en el año 2030. O sea que esa fecha 2030 es una fecha clave, esencial. Bien, ve lo importante de las genealogías de Adán y con esto voy a concluir. Y recuerde que cuando ponemos todo en perspectiva, 3 años y medio antes de ese año 6.000 será un tiempo muy significativo llamado los dolores del parto del Mesías, en los cuales la humanidad, de acuerdo a la Escritura, será puesta a prueba. ¿Pero qué humanidad será puesta a prueba? Los Rashaim. Así que asegúrese ya de estar del lado de los Sadiquín. Porque en un tiempo cercano, de acuerdo a lo que dice la Escritura, los malvados van a ser puestos a pruebas. Van a estar enfrentados con Yeshua. Es igual a decir, están enfrentados con el mismo, con el reino. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Entienda. Y también
como dice el Salmo 90. Enséñanos a contar nuestros días para que hallemos en ellos sabiduría. Sea sabio, el Eterno nos está dando el conteo de la creación. En el capítulo 6, en el cual concluyo, nos habla de este hombre llamado Noah. Pero primero nos dice lo siguiente. Cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. ¿A quién? A los hijos de los hombres. Y viendo a los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, hace una diferencia entre lo que son los Bene Elohim, los hijos de Elohim, y lo que son las hijas de los hombres, que vienen desde Adán. ¿Qué plantea una vez más y de dónde surgió esto? Esto surgió del cabalismo también, de la influencia en el judaísmo del cabalismo, de que los hijos de Elohim eran los justos y las hijas de los hombres eran los hijos de los malvados. Entonces, que cuando las hijas de Elohim, las hijas de los hombres se cruzaron con los hijos de Elohim, o sea, las malvadas se cruzaron con los justos, nacieron gigantes. Y la pregunta es, ¿por qué Osea, que le fue ordenado casarse con una mujer prostituta, su mujer no parió gigantes? ¿Y por qué cuando hubo mujeres impías que se juntaron con hombres justos, no salieron gigantes? Interesante, ¿verdad? Ahora, es interesante también que en el mismo capítulo 1 de Job, cual los cabalistas han manipulado para su interpretación, los hijos de Elohim son ángeles. Y de paso, hace una diferencia entre los hijos de Elohim y Satán. Que los mismos cabalistas dicen, no, que es un ángel. No, allí es Satán. El Eterno lo anula en esta hora. No es un hijo de Elohim. No es considerado entre los hijos de Elohim. Entonces, ¿qué nos dice? Escritos antiguos que han sido considerados como deuterocanónicos, como el libro de Hanoch, el libro de Enoch, de que estos ángeles, hijos de Elohim, se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron relaciones íntimas y quedaron embarazadas. Ahora usted dirá, dicen muchos teólogos, es que los ángeles no están diseñados para funciones humanas como tener relaciones íntimas. Y yo le digo a usted, ¿en qué se basa para asegurar eso? Para negarlo. Yo no lo estoy asegurando, pero tampoco puedo negarlo, porque ¿qué sabe usted? ¿Y qué sé yo acerca de los ángeles? Podemos ver incluso que los ángeles pueden tomar forma humana y no convertirse en humanos, pero forma humana. Eso aparece en la Torá. Podemos ver que pueden comer y que pueden tomar vino, agua, leche, etc. Y esas son funciones humanas. Así que mucho cuidado, porque ¿qué conoce y qué no conoce usted de los ángeles? Dice ahí entonces que estos seres se unieron a las hijas de los hombres. Y es interesante que nacieron Nefilim, que significa caídos. Alguien podrá decir, bueno, lo que pasa es que cayeron. Y la pregunta es, por causa del pecado. ¿Por qué, por ejemplo, Abel, el hijo de Adán, no se llamó Nefilim, no es llamado Nefilim? ¿Y por qué el mismo Caín, que era un malvado, no fue llamado un Nefileo, cuando ya era parte de la humanidad caída? Pues porque sencillamente estos eran seres angélicos. De acuerdo a la misma narración de Hanoch, descendieron en Bashán, que es la frontera entre Siria e Israel. Y es interesante que cuando Moshe fue a combatir con Og, rey de Bashán, que era un gigante, por cierto, un Nefilim, el Eterno le dice a Moshe, no temas. ¿Por qué le dice que no temas? Porque había cierto temor por ese monte. Toda la civilización de la época sabía que Bashán era un lugar espiritualmente muy terrible, porque allí habían descendido. De acuerdo a las narraciones de el libro de Hanoch, que incluso ahí había una copia bastante completa del libro de Hanoch entre los escritos del Qumran. De acuerdo al libro de Hanoch, estos ángeles caídos le enseñaron a la humanidad secretos que no
les era permitido conocer. Como por ejemplo, secretos de metalurgia, secretos de química, secretos de genética, que no les eran permitidos porque si usted revisa o vamos otra vez al libro de Génesis, nos daremos cuenta de que el Eterno le cerró el acceso a los, le cerró el acceso al hombre a el árbol de la vida, porque el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el Eterno le cerró al hombre el acceso al árbol de la vida, para que el hombre no viviera eternamente teniendo conocimiento del bien y del mal. Y el Eterno no le dio autorización al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque había aspectos que el Eterno no le podía permitir al hombre. Así que el conocimiento también nos enseña esta escritura. Hay conocimientos que no nos son permitidos, por los cuales el Eterno no nos permite acceder, porque no estamos preparados. ¿Y qué ocurrió, mis amados hermanos? Estos ángeles le entregaron conocimientos que estaban ocultos a un hombre caído, a una humanidad caída. Y de allí nació la religión ocultista, luciferiano, satánica, que ha llegado a las dimensiones a las cuales está el día de hoy, y cuya expresión terrenal es el Imperio Romano. El Imperio Romano en su fase actual cuántica, que aunque tiene su raíz en el Imperio Romano antiguo, y tiene raíz en los linajes del Imperio Romano antiguo, es la expresión más que una nación, y más que una nacionalidad, y más que una organización de personas, de una nación específica, es la expresión terrenal de una estructura diabólica, es la expresión terrenal cuántica. ¿Por qué cuántica? Porque la realidad cuántica permite la conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico a través de la tecnología. Ojo abierto, estos gigantes, esta expresión de maldad, pobló el planeta Tierra y la corrompió, y el Eterno determinó raer a esa humanidad malvada. O dicho de manera más puntual, a aquellos humanos cuyo comportamiento atendía solo a la naturaleza caída. Sin embargo, el Eterno consiguió un hombre llamado, consiguió una manera de hablar, lo identificó, lo escogió, llamado Noah. Y Noah halló Gen. Gen es la palabra gracia, delante de Elohim. Y aquí termina esta enseñanza. Cuando el Eterno, vamos a ver en adelante, le asigna a Noah la responsabilidad no solo de construir una solución, sino de anunciar un mensaje. Pero de la misma manera podemos decir que a Noah no solo le asignó la responsabilidad de proclamar un mensaje, es decir, viene un diluvio, sino que le dio también la responsabilidad de anunciar, de requerir arrepentimiento. ¿Sabe cómo se llama esto en hebreo? Besorá. ¿Y sabe cómo se llama esto en griego? Evangelión. ¿Y sabe cómo se llama en español? Evangelio. O sea que Noah era un evangelista que durante 120 años, según dice la tradición antigua, las interpretaciones, le proclamó a la humanidad que venía un diluvio. Pero también les dijo, si ustedes se arrepienten y entran al arca que estoy construyendo, van a escapar de él. Ahora, la Biblia dice que viene un diluvio. ¿Cómo que la Biblia dice que viene un diluvio? Si la Biblia dice que viene. Y esto fue proclamado a través del apóstol Pedro.
llamado Pedro. En realidad no se llamaba Pedro, se llamaba Shimeón. Y su sobrenombre fue Petros, pero su nombre original fue Shimeón. Entonces, ¿qué anunció Petros o Shimeón? Anunció lo siguiente: esta es la segunda carta que os escribo a vosotros, en la cual despierto vuestro sincero entendimiento para recordatorio, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento de nosotros los apóstoles del Señor y Salvador. Él escribe la carta para recordar las palabras de los profetas antiguos. Incluye a Moshe y las palabras de Noé. ¿Ok? Y luego pasa a narrar algunas cosas que son interesantes, pero dice, y narra el diluvio. Y luego dice en el versículo 7, pero los cielos que ahora... Bueno, vamos a leer el versículo 5, porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Elohim fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra por el agua, y que en el agua está asentada. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Y luego dice, pero los cielos que son ahora, permítame chequear algo, el tiempo aquí de transmisión, los cielos que son ahora, son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de los rashayim. O sea que el juicio es para los malvados, no es para los justos. Esto es doctrina bíblica. Y es como se puede comprender Apocalipsis y las palabras de los profetas de Yeshua. En conclusión, Yeshua nos enseñó en Mateo 24 que su venida sería precedida por días similares a los. Hay un mensaje. El mensaje viene un diluvio. Pero el mensaje también es, hay un arca. Esa arca se llama Yeshua. Y para entrar en esa arca se necesita algo llamado Teshua, arrepentimiento. O sea que el tiempo es ahora de arrepentimiento. La primera palabra arrepentimiento dice, sal del sistema romano cuántico babilónico. 18:4 de Apocalipsis. Saca tu mente del sistema. No te estoy diciendo que sales corriendo a un lugar o a otro. Ya hemos puesto enseñanza sobre esto, pero saca tu mente del sistema para que puedas entrar al arca y vuela como águila. Pasa.